Era inexplicablemente sórdida, dijo la Pancracia al dirigirse al juez. Este sorprendido le respondió: señora mía, el hecho de que la persona acusada en esta sala sea sórdida no hace alusión a nada que tenga que ver en el caso en cuestión. Y por tanto cierro esta sesión hasta nueva orden. «Quieto ahí, Zascandil», respondió con urgencia la Pancracia. «Puede que la menda sea de pueblo, pero no se olvide de que soy el detective y abogado más competente del país. Y ahora me va a oír, vaya que sí me va a oír». La razón por la que la acusada doña María Unmey pero ya no pudo enterarse de nada de lo dicho en la escena del crimen era porque era inexplicablemente sórdida, es decir, sórdida como una tapia, vamos, que no oía nada. ¿Entiende su señoría ahora las razones en esta corte expuestas? Anonadado, el juez tuvo que dar la vuelta a la tortilla, cambiar la sentencia del caso, dar la razón a la Pancracia y declarar inocente a la acusada. Cada vez más y más criminales de poca y mucha monta, y hasta el dueño de la empresa 100 montaditos, temblaban al enterarse de que la Pancracia investigaba su caso en caso de tener estos alguno. Venía la Pancracia de un pueblo jovial, trabajador y aburrido como hay pocos, de cuyo nombre prefiero ni acordarme, en el que inventar algo nuevo que hacer constantemente era una ardua tarea que todos y cada habitante del pueblo debían llevar a cabo si querían sobrevivir más de una generación sin terminar en suicidio colectivo por rutina. Era para muchos una gran satisfacción encontrar una utilidad que durara más de un día y que solo fuese conocida por unos pocos, ya que la propagación de las noticias en el pueblo a velocidades superiores a las de la luz hacían que, al saber todos demasiado de todo lo que ocurría en el mismo, cualquier novedad fuera ley instantánea por todos los devenires del mismo. En este ambiente natural, hostil y predatorio creció la Pancracia, hija del licenciado Jorge, que a su vez era hermano del panadero, primo segundo del alcalde, primo primero del encargado del todo a 100 y cuñado del cura. En cualquier caso, ni él, el padre de ella, ni ninguno de sus parientes aquí mencionados pinta lo más mínimo en la historia, pero para nuestro querido escritor, este será siempre el padre de la protagonista, y solo por eso le mostraremos nuestro respeto en la historia, aunque solo sea por el derecho que le da al autor de poner a alguien a parir. Sea en el padre de la protagonista, llegado el caso de caer el propio autor en la situación de no tener nada más de lo que hablar en la historia. Quedarse en babia o quedarse sin tabaco, por ejemplo, o aún peor, cuando quedáresele la copa vacía en el medio de una escena entregada, habiendo previamente quedado la botella de su licor favorito en la cocina de su casa, para lo cual el autor tendría que levantarse y bajar hasta el piso de abajo solo para rellenar la copa de nuevo, lo cual no es bueno para la comodidad del mismo y además siempre le puso de mala leche. Bien. La madre de la Pancracia era una gran persona. Medía 2,15 metros, que para una mujer de un pueblo en el cual el más alto no excedía 1,65 metros, pues oiga, no está nada mal. Lo de que no estaba nada mal no lo decía el autor con recochineo, aunque cierto es que en su día fue la más fea del pueblo. Luego un día decidieron emborracharse todos a la vez en el pueblo con un licor local que hacía estragos, por una apuesta boba según unos, aunque en realidad fue por hacer algo distinto, ya que la novedad imperaba, pero ese capítulo ya se contará en su día en otra historia, y desde entonces le salieron pretendientes por doquier. Real como la vida misma, uno de ellos sería el nombrado licenciado comodín para el malestar de vientre del escritor, tras lo cual nació la prota, pero eso también se contará en otro capítulo que ahora no viene al caso en la historia. Aún se preguntan a día de hoy los historiadores de la zona si fue la Pancracia producto de la casualidad, un mero acaso, o si meramente era el destino natural del pueblo concebir a un ser humano que cambiara sus vidas para siempre. Mostró la Pancracia grandes dotes intelectuales y pragmáticas desde muy chica, y enseguida ganárase ésta los honores de los pueblerinos, que siempre le pedían ayuda en casos de necesidad. En cierta ocasión, por citar solo un ejemplo, al azahar, y digo señores míos al azahar, ya que el suceso ocurrió en un campo de flores, concretamente azahares, al Venancio, que en aquellos tiempos no era más que un simple granjero, aunque en el futuro convirtiérase este en un famoso dirigente político en el país, en el que esta historia acontece con la ayuda de la propia Pancracia. Le absorbiera durante un año entero, con sus 365 días y noches, un problema que él creyera insolucionable. A saber, contaba este con cierto número de ovejas, a las que debía de controlar con la ayuda de 2 impresionantes perros ovejeros, a los que él mismo entrenaba, cuya imposición de ordenanzas a las ovejas impresionaba, y de este modo éstas no ofrecían resistencia alguna. Pero un día pasó por los alrededores de la zona una hija de la gran perra,
de la gran perra gran danés de María, la furcia del pueblo, que oía menos que un gato de escayola, cuya camada era la envidia del pueblo por numerosa y por las dimensiones de la misma, ante lo cual el perro ovejero, que ese día hacía las veces de vigilante para con las ovejas, decidió olvidar su papel y seguir sus instintos animales y conseguir llamar la atención de su atractiva presa sexual. Esta, como hija de la gran perra que era, de la gran perra gran danés de María, decidió que el perro ovejero no tenía casta suficiente para estar con una perra de su nivel y estatus, y pasó de él como ladrón de guante blanco pasa de pagar impuestos. No obstante, el perro ovejero no se la quitaba de la cabeza, y así las ovejas se descarriaron. Logró Venancio reunirlas de nuevo, pero no que el perro se tranquilizara y volviera a sus quehaceres, y como era el perro más listo que tenía, pero no encontraba modo alguno de hacerle volver a su trabajo, pidió ayuda a la Pancracia. La Pancracia, viendo el panorama, le dijo a Venancio que los perros son animales que una vez dejan de ser salvajes y se acomodan a la vida que sus amos les ofrecen y son domesticados, se convierten en el vivo retrato de sus amos. Esto traía dos consecuencias directas a entender de la misma. Una, que por la misma Venancio debería de estar con la mente distraída por alguna mujer de su propia especie, la humana en su caso, aunque en la época en la que transcurre esta historia muchos aún entendían que los humanos debían obrar por instinto como otros animales, en lugar de usar tanto el intelecto, es decir, ser más naturales y fieles a su propia especie. Por otro lado, algunos del pueblo entendían la palabra instinto como derivada del latín, dándose a entender que era algo que había dentro de una copa de vino, del latín instinto, en o dentro del vino tinto, instinto. Por esto eran solo 4, los más borricos del pueblo, que daba mucho de qué hablar. 2. Que de ser esto así, el instinto natural de la especie del Venancio, la humana, con sus reglas de atracción para con los miembros del sexo opuesto, solo podría ser atribuida a la atracción de Venancio por la misma persona, en este caso llevaba a pasear a la hija de la gran perra danés, alrededor de su granja, la María, la furcia que iba con la hija de la gran perra. Al oír esto, Venancio enseguida dijo que él, en realidad, no había notado nada, ni le hacía tilín la María, aparentemente, pero que si así lo decía la Pancracia, sabia y docta como era, tendría que ser verdad, así que puso al tema e inició el acercamiento con la misma. A distancia prudente, eso sí, no fuera que las ovejas se pusieran celosas, cosa frecuente en los pueblos. Al ver ambos perros, el de Venancio y la hija de la gran perra de María, la perra de María, quiero decir, la perra que pertenecía a María, quiero decir, el acercamiento de estos, cayendo en estado profundo de lucidez, y se dedicaron estos a relajarse y acercarse también entre ellos a hacer sus cosas, olisquearse y lamerse el culo y las zonas erógenas principalmente, es decir, un 69, entre otras cosas que no merecen la pena ser contadas por ser estas vulgares para nosotros los humanos, al ocurrir las mismas entre animales de especie distinta a la nuestra. Si hubiera sido entre humanos, lo hubiera contado todo con pelos y señales de tráfico. Tras una intensa hora y media, tanto para María y Venancio como para el perro ovejero y la hija de la gran perra, que terminó resultando altamente costosa en términos económicos para Venancio, aunque altamente educativo para su futuro y altamente relajante para el perro ovejero, este último volvió a su trabajo con más fuerza y auge que nunca. De este modo aprendió Venancio que dando ciertas libertades de vez en cuando al perro, este controlaría cada vez mejor a las ovejas y se tomaría su trabajo como vital para conseguir estas pequeñas libertades. Con el tiempo Venancio adaptó ese mismo sistema, pero aplicándolo a seres humanos, y terminaría sacándose la carrera en ciencias políticas y una vez dentro, tomaría liderazgo en una poderosa orden de masones, basada en ejercer poder sobre las ovejas, en este caso humanos, usando la misma fórmula una y otra vez. Él no tenía muy claro qué era eso de masones, pero como le gustaban mucho los bares y le sonaba mesones, pues bueno, se apuntó de cabeza. Este era solo un ejemplo de tantos que nuestra protagonista se encargaría de resolver para tanta y tanta gente del pueblo, que de ser unos paletos ignorantes de su propio poder, la mayoría terminarían siendo hombres y mujeres de cierto prestigio en habilidades diversas por estos mundos de Dios. El Bartolo, por ejemplo, terminó trabajando para la NASA, lustrando con cera los trajes de los astronautas, eso sí, aunque creo que al final le despidieron porque le pillaron usando ceras de las de pintar de colores, y aparecieron los astronautas de la misión Apolo 12, que más que astronautas parecía que venían de una gira con los raperos del sur. Mientras tanto, la Pancracia fue creciendo, aunque no demasiado, ya que era bajita y lejos de su intención quedaba ser alta como su madre.
pero sí creció en edad, sobre todo a medida en que iban pasando uno tras otro los cumpleaños en su vida. A excepción de un 15º cumpleaños que curiosamente duró 3 largos años, llamativo para un cumpleaños que en medidas estándar suelen durar 1 año cada uno por regla general. Pero eso lo contaremos junto con otros grandes sucesos en otro capítulo. Creció, como decimos, y aprovechando sus dotes de ingenio y resolución, decidióse esta a convertirse en una gran detective y abogada, convirtiéndose eventualmente en la mejor detective del país a base de tragarse más y más capítulos repetidos en inglés por canal satélite de la serie Se ha escrito un crimen. El hecho de que fueran en inglés retrasó un poco la carrera detectivesca de la Pancracia, que tuvo que aprender inglés primero para poder entender de qué hablaban en la serie, pero finalmente lo consiguió y llegó a ser, como decíamos al principio de la historia, la mejor detective del país y con creces. Con casi tantos creces como los panes y los creces que repartía Jesucristo, otro paisano del susodicho pueblo inmundo, que tenía mucha labia y se las ligaba a todas con discursos banales, y famoso por caminar sobre las aguas de un mar que luego se descubrió que por la inmensa cantidad de sal que tenía, nadie podía hundirse en él de todas. Le llamaron el Mar Muerto y a él le crucificaron por tramposo, aunque eso, bueno, solo unas horas, porque después se escapó y se largó para siempre con una tal María, que vendía magdalenas y era furcia, pero terminó dejándola también, porque era una llorona. En el futuro, Platero y tú le dedicarían una canción a la misma, Mari Magdalenas. A medida que la Pancracia fue resolviendo casos, empezó a entender la problemática humana en todos sus sentidos, y por cierto día recordó cómo el Venancio, para entonces era ya un afamado dirigente político de su tiempo, así que decidióse esta ir a verle para charlar sobre los viejos tiempos. No consiguió esta información alguna sobre su paradero y decidióse investigar por qué no daba con él, solo para adentrarse en un mundo de misterio y misticismo para el que no creía estar preparada por no haber visto suficientes series sobre el tópico en cuestión en Discovery Channel. Desde que el Venancio descubrió cómo someter a los humanos a su alrededor del mismo modo que sometía a las ovejas, inició un grupo masón al que llamaría los Tergiversati, en el cual, en un futuro próximo, someterían a los humanos a actuar como robots por medio de redes sociales, publicidad subliminal y bocadillos de nocilla gratis para todo aquel que votara a su partido político. Descubrió el entramado de la Pancracia y se puso manos a la obra, llevándolos a todos los Tergiversati a juicio con la ayuda del juez Garzón y descubriendo a medida que encontraban información sobre su centro masónico grandes enigmas de la historia desvelados, como el porqué de la historia de las pirámides de Egipto. En realidad las utilizaban los faraones para esconder todo el alcohol que tomaban cuando los musulmanes decidieron prohibir la ingesta del mismo. La verdad sobre el Triángulo de las Bermudas no es que desaparecieran aviones, no. Lo que pasaba es que algunos pilotos al llegar a la zona se quedaron sin combustibles y tuvieron que volver hacia atrás. Pero antes de llegar al momento de partida del viaje, pasaron por Egipto y se enteraron de que las pirámides estaban llenas de licor del bueno y claro, se hizo irresistible una vez allí, claro, decidían quedarse y no salir más de la pirámide y nadie los encontró más. Tendremos que seguir en la segunda parte, ver la parte número 2. Esta se acaba aquí porque la cinta no da para más. Continúa la historia en la parte 2. Solo para ti. En los cuentos de Pioneer.